doy la más cordial bienvenida al podcast Solo Hoy. Yo soy María de Los Ángeles López Ortega. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy. El día de hoy nos acompaña Gabriel Raña Moya. Él es español, él es empresario bilingüe con formación en ciencias empresariales y estudios de posgrado en gerencia de negocios en el Reino Unido, lugar donde residió entre los años 2000 y 2006. Con más de 20 años de experiencia en la dirección de equipos de alto rendimiento, con diferentes perfiles y nacionalidades, tanto para el sector educativo como para el financiero. Gabriel es fundador de Educon, Unión Europea, escuela de posgrados, plataforma de formación internacional online con programas impartidos en español y certificados desde Europa y Estados Unidos y Norteamérica. A su vez, Gabriel es Associate, Latam y Neo Corporate, despacho de banca de inversión española. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, María de Los Ángeles. No, el placer es todo mío, así que gracias por invitarme. Bien, pues bueno, tú nos puedes compartir muchísimos temas. De hecho, les recomiendo que sigan a Gabriel en sus redes sociales. Todo el tiempo está compartiendo material súper interesante, bueno, él es creador de contenidos, él constantemente está compartiendo sus conocimientos en muchas áreas del conocimiento y además invita a diversas personalidades de muchos lugares del mundo para que compartan también, o sea, tiene una cantidad de información impresionante. Pero bueno, de entre todo lo que nos podía compartir, consideramos que era importante que hoy habláramos acerca de la educación presencial, contrastándola con la educación en línea. Sobre todo, con todo lo que estamos ahora viviendo, creemos que es un buen tema. Vamos a hablar acerca de la emotividad detrás de esto. Ya vimos lo que fue adaptarnos, sobre todo los que estábamos en el contexto presencial. Pero bueno, también nos va a hablar de que esto de la educación en línea, pues no es algo nuevo, es algo que ya se viene trabajando. Él tiene mucha experiencia, de hecho, él es de los que ha estado dando certificaciones y nos va a hablar acerca de esto. Pues no sé por dónde quieres que empecemos. Bueno, yo creo que es un debate que está muy caliente en todo el mundo. La educación virtual, la educación presencial, cómo va a ser de acá adelante, si la una va a dominar a la otra, si la una va a forzar la desaparición de la otra. Entonces nosotros, o por lo menos yo, lo que siempre trato de hacer es evitar e invitar a la gente que eviten las posiciones extremas. Las posiciones extremas, por lo general, no son buenas en ningún aspecto de la vida y en este debate muchísimo menos. Y ahí es donde hacemos un poquito los antecedentes. Si tú te fijas, pues la educación virtual existe desde hace más de 20 años fácilmente. Ha venido cogiendo, digamos, un lugar en el mercado. No se puede negar el hecho, y aquí yo hablo siendo una persona del mundo virtual, no se puede negar el hecho de que la educación presencial sigue dominando el mundo de una forma apabullante y lo va a seguir haciendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora, o hasta hace 90 días, pues la diferencia proporcional entre educación presencial y virtual era grandísima, o por lo menos la educación virtual quizás estaba muy metida en ciertos nichos de la educación, como podrían ser los posgrados, las maestrías, incluso los doctorados en línea, mientras que cuando tú lo mirabas a lo que era, por ejemplo, las carreras universitarias, los estudios, por ejemplo, para los niños y los adolescentes en sus educaciones primaria y secundaria, pues sí hay colegios virtuales, sí hay el famoso homeschooling, pero yo me atrevería a pensar que el 90% de los colegios del mundo son presenciales, o eran presenciales, ¿sí? En España particularmente, pues tú sabes que ya el tema del coronavirus pues está quedando atrás, ya todo el país empieza a recobrar la actividad, los colegios están ahora en vacaciones, pero vuelven la primera semana de septiembre y se está hablando de que van a volver al modelo presencial. Entonces, no se trata de que la una mate a la otra, se trata de que el mundo en el que vivimos es inmensamente grande y hay cabida para todos. Sí es cierto que la educación virtual, por lo que está pasando, pues ha pegado un subidón exponencial porque la situación así lo obliga. Pero esto es como todo en la vida, o sea, es la subida desproporcionada, en el momento que el tema se asiente, pues volverá a caer un poquito y ahí tomará su lugar. Sí es verdad que se va a acercar mucho a los porcentajes de mercado, pero jamás va a desbancar a la presencial.
Y esto es algo muy sencillo de entender. O sea, hay que entender que hay muchos estudios o muchas materias que se aprenden que no funcionan en la virtualidad. Claro. Un médico, pues sí, hombre, los médicos por su profesión manejan muchísima teoría, pero es que en algún momento tienes que entrar a un quirófano y vas a tener que operar a un paciente. Y lo mismo pasa con los odontólogos, los dentistas. O sea, sí, tú hablas de un montón de teoría, pero al final tienes que tener una persona sentada en esa silla y tienes que saber cómo iniciar un tratamiento para recuperar un diente dañado, por decir algo, ¿no? Y como esas hay muchas otras profesiones que no funcionan en la virtualidad. Y luego viene la parte humana. Y hay que entender que no todo es para todo el mundo, ni todo el mundo sirve para todo. Sí. Entonces, hay que entender que hay gente que le encanta la virtualidad, como puedo ser yo. A mí me cuesta mucho trabajo ir a clases presenciales o a eventos presenciales. Yo soy muy virtual, pero también entiendo que hay mucha otra gente que no. Entonces, la invitación siempre es a que no nos apresuremos, no seamos tan radicales. También es cierto que si tú miras la naturaleza del ser humano, y tú de esto sabes mucho más que yo, no entendemos mucho de términos medios. Sí. ¿Verdad? Una idea surge, la llevamos hasta la explotación absoluta y la desechamos. Pasa en todos los ámbitos, pasa con artistas, pasa con músicos, pasa con que un artista sale, saca una canción bonita y lo escuchas hasta que lo hastías y después desaparece. O bueno, o perdura en la memoria, ¿no? Entonces, en esto que estamos viendo ahora pasa lo mismo. Luego, hay un tema que también nos toca tener muy fuerte, es un poquito de paciencia. Por ejemplo, cuando tú miras lo que es los esfuerzos que se han hecho desde colegios, universidades, educación secundaria y todo lo demás, en virtualizar un modelo presencial, pues lógicamente hay muchísimas imperfecciones, hay muchos temas por mejorar. Por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años, estudia en un colegio donde son 2.500 niños. Entonces, tú te puedes imaginar lo que tiene que costar tomar contenidos de toda esa gente y en un plazo de 2 semanas llevarlo todo a un mundo virtual para poder seguir dándoles educación a 2.500 niños. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desde nuestro lado, pues la urgencia es que las semanas van pasando y nuestros hijos no estudian, y eso no puede ser. Y claro, esa preocupación es genuina y es muy válida, pero también hay que entender que virtualizar un colegio de 2.500 niños no se hace en una semana, ni en 2, ni en 3, ni en 6 meses, ni en un año. O sea, hacerlo hasta el punto que quede virtualizado en un 100%, eso toma mucho tiempo. Entonces hay que juntar un poquito, huir de las posiciones extremas, tener un poquito de paciencia y entender que las cosas bien hechas toman un poco de tiempo. Ahora, que la educación virtual tiene una serie de ventajas que la presencial no tiene, también es cierto. De democratización, cobertura, alcance, en algunos casos incluso puede ser hasta más económica, libertad de horarios. Tú puedes estudiar desde cualquier lugar del mundo, de hecho ese es uno de nuestros eslogans, desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Yo, por ejemplo, pues estoy en Colombia, pero en septiembre me voy a ir a España y me voy a llevar a mi hijo y a mi esposa conmigo. Y el niño va a seguir matriculado en un colegio colombiano. Pero como están en la virtualidad, pues va a poder estudiar desde España sin ningún problema. Entonces, eso es algo que a lo mejor en el mundo presencial pues no es tan flexible, porque lógicamente hay que cumplir unos horarios, hay que ir a clase a esa hora y hay que estar ahí. Entonces, es encontrar el punto en el que las dos cosas funcionan, cada una en su lugar. Se habla mucho de que lo que va a predominar va a ser lo semipresencial o lo blended, que es un modelo que a mí personalmente me gusta mucho también, porque tú tienes un desarrollo virtual, autónomo, libre, en los horarios que tú quieras, pero con cierta frecuencia se te generan unos encuentros presenciales con un experto, con el resto de estudiantes, donde puedes ir a poner en práctica tus conocimientos, donde puedes ir a consolidar algunas dudas. Eso se está hablando ya mucho, no solamente a nivel de posgrado, se está hablando ya mucho a nivel carreras universitarias. Sí. Donde ¿sí? Adelante. Entonces, la idea es acojamos esto con cierta paciencia, sobre todo cuando lo llevamos al ámbito de los niños o de los adolescentes,
también tenemos que entender que los niños en un altísimo porcentaje son un reflejo de lo que ven en nosotros. Entonces, si nosotros, la migración de un colegio presencial a un colegio virtual se vuelve un estrés donde nosotros estamos que nos agarramos de los pelos y estamos furiosos y nos escuchan al teléfono con el rector y le decimos de todo, ten por seguro que ese niño o esa niña van a lidiar con eso de la misma manera que tú. Entonces, también es cierto que a los niños hay que transmitirles esa serenidad, hay que afrontarlo con mucha seriedad, por supuesto que sí, pero también hay que entender que no, como se dice coloquialmente, pues Roma no se construyó en un día y esta migración a la virtualidad tampoco va a pasar, tampoco se va a hacer en un día. Entonces, en lo que nos estás hablando, creo que hay un punto muy importante a resaltar. Quizás que estas escuelas que quizás se van a adaptar a estos modelos del blended learning, es decir, van a combinar lo presencial con lo virtual, porque creo que va a estar difícil que puedan estar las instituciones totalmente presenciales. Es muy probable que nuevamente nos toque tener momentos de confinamiento en el futuro, sobre todo si este virus sigue mutando. Y entonces van a tener que estar preparados para regresar a la virtualidad cuando las autoridades nos lo estén mandando. Pero entonces quizás se necesita también dar un acompañamiento a los padres, sobre todo pensando en instituciones que brindan educación básica, para que también los padres no se les haga tan difícil la adaptación a estos modelos. Entonces, a lo mejor es un acompañamiento padres, alumnos y, bueno, y a todo el personal, que creo que es lo primero que se hizo. Capacitar personal, irse al alumno y a lo mejor los grandes olvidados son los papás. Que son una fuente importantísima, porque mira, lo primero es entender bien qué es una cosa y qué es la otra. Lo que estamos haciendo ahora, eso de que un niño se conecte a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 9, en el caso de mis sobrinos en España, por ejemplo, y estén en clase durante 8 horas, 7 horas, delante de un computador. Eso, al fin y al cabo, es lo que ya se está denominando presencialismo digital. Eso no es educación virtual. Eso es estar ahí. Claro, tenemos que continuar, los colegios no pueden parar. Ahí yo también tengo mucho desacuerdo, porque yo digo, pues si un niño tiene que perder 6 meses de colegio, tampoco se va a acabar el mundo. Si un adulto se queda sin trabajo y puede tardar un año y medio en volver a encontrar un puesto de trabajo y lo encuentra y se reubica y se reorienta y vuelve a salir y surge y es exitoso, ¿por qué un niño no? Entonces ahí es donde volvemos a la idea de que no seamos tan radicales. Pero ya volviendo al estricto, si tú te fijas, pues el modelo presencial es un modelo que la palabra lo dice clarísimamente. O sea, es presencial y hay que estar ahí y hay que ser presenciales. El modelo virtual, desde siempre, se ha estructurado bajo unos razonamientos de trabajo autónomo. El trabajo autónomo requiere organización, disciplina, saber organizar un plan de trabajo y luego tiempos de entrega. Y eso se ha hecho en la educación virtual de posgrado y también en los modelos de homeschooling. El homeschooling, si tú te fijas, pues tú entras a una plataforma, descargas unos contenidos, tienes una fecha límite para entregarlos, pero el colegio no se mete en el hecho de si tú estudias a las 6 de la mañana o si estudias a las 12 de la noche. Tú tienes la libertad absoluta de hacerlo cuando quieras. Y luego te brindan unas herramientas de apoyo donde el niño se puede conectar a una videoconferencia, lo que sea. Entonces, es entender muy bien la diferencia. Lo que estamos haciendo ahora de tener a los niños clavados durante 7 horas ante un portátil, pues es lo normal teniendo en cuenta que el proceso de migración es complejo. Pero no se puede continuar así. Eso no es virtualidad. Eso es presencialismo digital. Entonces, a lo mejor hay que tomar a esos papás, explicarles muy bien qué es el presencialismo digital y qué es la educación online y cuáles son las grandes ventajas de la educación online para que ellos puedan realmente entender lo que se podría hacer en el futuro. Nosotros lo hicimos, por ejemplo. Nosotros, para contarte un caso específico, nosotros no nos metemos, cuando el niño está en clase, está encerrado en su cuarto y nosotros no nos metemos. Pero un día se nos dio por hurgar y entramos y estaban en plena clase de matemáticas. Entonces, no nos metemos lógicamente en la parte académica, porque para eso están los docentes, pero vimos que desde el punto de vista de la estructuración y la ejecución de la clase era un desastre. Y era un desastre desde muchos aspectos. Pues obviamente eran los primeros días, entonces la docente
que además es una chica maravillosa, la conocemos, pues estaba completamente perdida. O sea, no se había familiarizado todavía con la herramienta, no sabía cómo controlar bien a los niños. Bueno, nosotros agarramos pues muy, muy respetuosamente, mandamos un correo y nos ofrecimos a darles un taller muy cortito de 2 horas a todos los docentes que así lo quisieran, para tratar con ellos estrictamente cómo debes organizar y cómo debes llevar a cabo una clase. Bueno, pues lo propusimos, afortunadamente lo recibieron muy bien, porque nuestra idea no era criticar, sino contribuir. Tuvimos 28 docentes en una conferencia por Zoom, donde les hicimos un decálogo de los 8 puntos fundamentales que tú debes seguir para que la clase virtual no se te vaya de las manos. Entonces, si eso es un docente que sabe de educación, que puede ser pedagogo, que tiene todo el conocimiento y la experiencia, ¿qué puede pasar con papás que no somos, a lo mejor, o que no son gente del mundo educativo? Y que su vara de medir es solamente ver si el niño está ocupado o no. Entonces, es entender, y hay que hacer mucha pedagogía en el sentido de explicar a los padres de familia qué es un modelo virtual y qué es un modelo presencial, cómo funciona cada uno de los dos, beneficios e inconvenientes de cada uno, para que entiendan realmente lo que está pasando. Porque claro, yo me pongo en el lugar de ese padre que está acostumbrado a que el niño se vaya a las 7 de la mañana al colegio y vuelva a las 4 o 5 de la tarde, y ahora lo tienes en casa todo el día. Y claro, al principio, la primera semana de pandemia, los niños estudiaban solamente 3 horas. Entonces, el razonamiento de ese padre es pues, que los niños están sin hacer nada. Claro, porque no se ha incorporado todavía el concepto del trabajo autónomo. Porque el niño puede estar, sin estar conectado a la plataforma, puede estar haciendo trabajo autónomo, estudio, investigación o lo que sea, ¿no? Entonces, es un proceso que hay que llevarlo y hay que explicarlo muy bien, y quizás no se está haciendo. Porque hemos visto el caso también de los docentes que fueron lanzados a la piscina sin saber nadar. Aquí está tu herramienta, aquí está tu Google Classroom o la que sea que utilizas, y suerte. Y claro, entonces fue todo un caos al inicio, que ahí cuando incorporas ese concepto de, bueno, vamos a ser un poquito pacientes y vamos a contribuir entre todos, se empiezan a ordenar las cosas y se empiezan a calmar esas tormentas y el tema empieza a fluir. Entonces es diferenciar muy bien lo que es educación online de educación o de lo que es el presencialismo digital que se está haciendo ahora. Sí, tú desde tu experiencia, porque como bien lo dijiste, te tardas mucho tiempo en poder, preparar una institución para que otorgue educación virtual. Es, un trabajo de muchos años. Ya desde tu experiencia, ¿qué consejos o qué recomendaciones, no desde la crítica, sino desde aportar, le podrías dar a las instituciones que están en el camino de adaptar todavía todos sus programas a esto que se vendría siendo quizás el blended learning, o quizás definitivamente algunos van a tener que quedarse en la virtualidad? Quizás algunos van a decidir, por muchas razones, ya no regresar a lo presencial, o quizás quedarse en el presencialismo digital. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, pues lógicamente virtualizar una institución completa es una tarea titánica, ¿sí? Y eso tiene que ser algo que, si se va a hacer, hay que hacerlo con un ejercicio de planificación bien hecho, con unos tiempos, con un poco mucho de paciencia, como se dice. Es entender que quedarse solamente en uno de los dos modelos seguramente te lleve a un problema bastante grande, ¿sí? Porque, y aquí hablo también o sea, irte a un modelo completamente virtual, a lo mejor eso lo podemos conseguir dentro de unos años. De momento yo pienso que es hacer todo lo posible para que se pueda entrar en un modelo semipresencial, para que cuando las aguas se calmen, pues tú estés preparado para trabajar en cualquiera de los dos ámbitos, porque una de las grandes frustraciones ahora ha sido el hecho de que no se estaba preparado para ir al mundo virtual. Y lo que hay que tener en cuenta es que una de las grandes cualidades del ser humano es la capacidad de adaptación. Entonces ahora resulta que ya nos estamos acostumbrando a esto. Yo estaba viendo hoy un artículo de un portal en España que estaban explicando lo que es el síndrome de la cabaña.
El síndrome de la cabaña tú lo conoces. Entonces, ahora resulta que estamos en casa y ya nos da un poco de pereza salir, mientras que en las primeras semanas estábamos desesperados porque no podíamos salir. Entonces, va a generarse la situación en la que muchas de esas personas, bien sean niños, adolescentes o adultos, que en las primeras semanas eran muy reacios a la virtualidad, le acaben cogiendo el gusto. Le acaben cogiendo el gusto, sobre todo cuando estamos hablando de las grandes ciudades del mundo, donde tú sabes que un niño se levanta a las 4:30 de la mañana, se mete en un autobús, se va a un colegio, llega al colegio después de 1 hora y media en tráfico, y luego por la tarde le toca hacer lo mismo otra vez. Entonces, si ese niño puede levantarse de su cama, caminar 25 pasos a la cocina, desayunar y volver a su computador, la calidad de vida aumenta de una forma considerable. Entonces, la sugerencia es encontremos un modelo equilibrado. ¿La presencialidad va a volver? Por supuesto que sí. Totalmente. Yo estoy completamente convencido de que se vuelve a ello. No se va a volver en las proporciones que estaban hace 90 días. Entonces, es un poquito el mismo razonamiento que tú tienes, por ejemplo, con docentes. Docentes que tienen 30 años de carrera, todo hecho en el formato presencial y ahora están sufriendo muchísimo en la virtualidad. Pero la pregunta es, oye, es que la virtualidad está ahí para quedarse. No viene a reemplazar a nadie, pero se va a quedar. ¿No crees que sería una oportunidad fantástica para que tú seas competitivo en los dos ámbitos y no solamente en uno? Entonces, ese mismo razonamiento hay que llevárselos a las instituciones. Hay que hacerlo gradualmente, hay que tomarse el tiempo que se necesita, no cometamos el error de querer virtualizar un colegio en 2 meses, eso no se hace así. O sea, hay que ir gradualmente, pero pienso que algo que siempre funciona en todos los ámbitos es también ser muy transparente, comunicarlo muy bien, tener siempre a esos padres de familia, a esos padres de los adolescentes, informarles de lo que se está haciendo, que se sepa muy bien cuál es el derrotero, cuál es el camino a seguir, cuánto tiempo estimamos que esto puede tomar, estos son los pasos que estamos tomando, y en ese momento tú generas ese sentimiento de cercanía, porque lo peor que le puede pasar a cualquier persona es que no saber qué está pasando. La incertidumbre nos mata, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú esperas a que salga el presidente de tu país a contar qué está pasando y no lo hace, pues claro, quedas como... Pero cuando el tipo sale, o la señora, bueno, quien sea, sale y está informando semanalmente y cuenta lo que se está haciendo, pues tú por lo menos tienes esa tranquilidad de decir, oye, ahí están, no nos dejan a la deriva, ¿no? Pues en un colegio, sobre todo cuando hay niños pequeños, pienso que eso es algo que sería un detalle de fina coquetería, como se dice, que genera muchísima tranquilidad y mucha confianza en los padres de tus estudiantes. Bien, pues creo que eso podría ser una de las recomendaciones, la cercanía y el hecho de que la escuela no deje a todos a la deriva, sino en el hecho de ve informando cuáles son los planes o qué es lo que está haciendo la institución. Eso creo que es un buen... Comunica, tienes que comunicar, ¿sí? Porque puede pasar, o sea, todo es muy incierto, ¿sí? O sea, incluso lo hablábamos ayer con unos empresarios en Colombia, hablando de si en estos tiempos que vivimos es conveniente hacer planificación estratégica a largo plazo. Yo le decía, lo único cierto ahora mismo es que todo es incierto. Entonces, bajo ese grado de incertidumbre pueden pasar muchas cosas. Se está hablando, por ejemplo, en las universidades en Colombia se está hablando de que para el segundo semestre, los universitarios están ahora de vacaciones, vuelven a clases en agosto. Algunas universidades están estimando una bajada del 40% de las matrículas. Es decir, es un montón de gente que no se va a matricular. Desde el punto de vista de la universidad y mirándolo estrictamente desde el enfoque financiero, pues tus ingresos van a reducirse considerablemente. Eso perfectamente puede suceder en los colegios, sobre todo en los colegios privados. Entonces, la pregunta siempre va a ser, ¿cómo puedes hacer tú? O sea, un componente es el económico, estamos de acuerdo, pero luego vienen muchos otros. ¿Cómo puedes mantener tú esa fidelidad? ¿Cómo puedes mantenerte tú en contacto, manteniendo ese grado de confianza y de credibilidad con esos padres de familia en una época tan loca como esta? Una forma es definitivamente estando en contacto. Estando en contacto, contándoles cómo están las cosas, qué está pasando, cómo evoluciona la normativa, no lo sé, si hay algunas ideas nuevas, pero siempre estando en contacto.
porque llega el momento en el que cuando todo se vuelva a la actividad, pues tú vas a determinar, bueno, sigo, el colegio en el que estaba mi hijo manejó bien la situación, no la manejó bien, me molestó muchísimo, cambio al niño de colegio, o me quedo porque realmente en ellos siempre hubo una estrategia, siempre hubo un afán por comunicarse conmigo, siempre estuvimos informados, y empiezas a generar puntos a tu favor para que ese impacto que muy seguramente se va a dar a todos los niveles, pues sea lo más pequeño posible. Bueno, y siguiendo la tradición de este podcast, donde nuestros invitados dan las recomendaciones para las personas que nos están viendo, creo que ya nos diste una que es muy importante, la parte de la comunicación. No sé si nos quieras dar tus otras recomendaciones. Yo creo que algo que yo he visto a todos los niveles y sobre todo a nivel político fue la falta de humildad. La falta de humildad en el sentido de no tener el coraje de reconocer que no teníamos ni idea. ¿Sí? O sea, lo hemos visto en países como el Reino Unido. Si tú te fijas, cuando la pandemia explotó o nació, el primer ministro abiertamente quería tener una estrategia de contagio masivo, hasta que 2 días después se contagió él. Y 2 días después de contagiarse él, se contagió el ministro de Salud. Entonces, mientras se estaba pensando en que se contagiaran otros, no pasaba nada. Cuando ya me contagio yo, la cosa cambia. Entonces, lo mismo pasó en el Reino Unido, lo mismo está pasando en Estados Unidos, México, pues hay mucha polémica, Brasil es un caso alucinante, Nicaragua pasa lo mismo y en otras partes del mundo también. Entonces, muchas veces es esa falsa soberbia de querer actuar como que siempre lo sabemos todo y siempre sabemos más que los demás. Y seamos honestos, nadie en este mundo con menos de 95 años de vida tenía ni idea de lo que estamos pasando. Porque uno escucha la frase, es que tenemos un equipo de epidemiólogos expertos. Esto sí, claro que sí, en lo que están los libros. Pero en lo que estamos viviendo ahora, no hay nadie experto. Los expertos se están haciendo ahora. Entonces, ¿por qué no somos capaces de levantar la mano y decir, oye, carajo, esto nos cogió por sorpresa a todos? Yo no sé si tú has visto una aparición que hizo el presidente de Canadá al principio de la pandemia. Fue una aparición cortita, 3 minutos. Pero oye, es un mensaje simplemente maravilloso. Te lo voy a compartir cuando terminemos por el WhatsApp, que lo tengo guardado. Es fantástico, ¿sí? Porque sí, arrojó unos datos de lo que eran las medidas que estaba tomando el país, pero fue un mensaje tan cercano, tan dirigido a la persona, de decirle, mira, todos estamos en esto, tranquilos, vamos a lucharlo entre todos, vamos a salir de esto. Que yo lo escuché y dije, carajo, mañana mismo me pido la visa para Canadá, me voy para allá, ¿sí? Porque en estos momentos tan difíciles tenemos que tener muy presentes que somos seres emocionales. Entonces, a mí que me importa que me vengas a decir que te vas a invertir 100.000 millones de dólares, es que me importa un carajo. Eso es lo mínimo que deberías hacer. Yo quiero que me toques el corazoncito, que me transmitas un poquito de tranquilidad, que me metas en esto, ¿sabes? Que me hagas ver que tú estás igual de preocupado que yo. Y ese es el video. Pues te voy a compartir ese video del presidente de Canadá, que para mi gusto fue maravilloso. Y yo creo que esa es otra de las cosas que quizás en algunos casos falta. Es decir, oye, sí, un colegio, una universidad, pues claro, nosotros por supuesto, ellos son expertos en educación, en formación, son una fuente de conocimiento inagotable, pero en algún momento también está muy bien levantar la mano y decir, venga, ¿sabes qué? No sé, es que no sé, déjame informarme, sí, déjame rodearme de gente, déjame volver a ti dentro de unos días con una respuesta y simplemente no improvises, no des palos de ciego, porque el mundo hoy no es tonto, la información está al alcance de todos y es muy fácil colgar el teléfono contigo ahora mismo, meterte a Google o al buscador que utilices y encontrarlo todo. Entonces, pienso que la humildad en el sentido de haber sido menos arrogantes y menos soberbios, habría sido algo muy bonito de ver, definitivamente. Sí. ¿Alguna otra recomendación? No. Trabajar, o sea, no
no lo vamos a hacer en un día, ni en dos, ni en tres, ni en 3 meses. O sea, esto es un trabajo que va a estar por años, porque otro de las grandes frases que se están utilizando ahora, el mundo post-COVID. ¿Qué quiere decir post-COVID exactamente? Porque yo lo interpreto el mundo después del COVID, es decir, cuando el COVID ya no exista. Y hasta ahora, lo poco que sabemos es que va a existir ahí por muchos años más. Sí. Entonces, ¿por qué estamos hablando del post-COVID si el post-COVID no va a desaparecer? Buen punto. ¿Por qué no podemos ser un poquito menos amarillistas, menos sensacionalistas, huir un poco de ese afán de las sociedades de tener titulares que venden bonito? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos claro? ¿Por qué no sabemos que dentro de 6 meses el virus va a estar igual? Lo que pasa es que nosotros vamos a estar mucho más fuertes en nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué no hablamos de que dentro de un año va a haber vacunas y nos vamos a vacunar igual que nos vacunamos ahora contra la H1N1 o contra una gripa normal y corriente? Entonces no existe realmente el mundo post-COVID. Vamos a tener que convivir con él. Cierto. Entonces yo creo que esas sugerencias vuelven, o sea, esta sugerencia vuelve un poquito a lo que es la comunicación. Comuniquemos frecuentemente, pero de verdad comuniquemos, seamos honestos. Hablemos de frente. No decoremos, no pintemos pájaros en el aire, como se dice. Sí. Nos quedan unos minutos. No sé si nos pudieras compartir tus redes sociales, donde te pueden contactar, y también si nos puedes hablar de este gran proyecto de Educon. Claro, pues mira, redes sociales, estamos en YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Todo ello como Educon EU Escuela de Posgrados, así que muy fácil encontrarnos. Como tú bien decías, pues en redes sociales compartimos bastante conocimiento, creemos que es una responsabilidad de cualquier institución educativa o de cualquier equipo de gente que se dedica a la educación, es abrir el conocimiento, compartirlo, lo hemos hecho, tú has participado en ello y Educon, pues bueno, nace hace un año y medio, es un proyecto joven, está hasta ahora aprendiendo a caminar, como se dice, y nace pues para brindar una oferta de cursos de capacitación, cursos en línea, que tú ahí me dirás, pues bueno, cursos en línea, Gabriel, en el mundo hay muchos, no es nada nuevo, lo cual es cierto, pero digamos que quisimos entrar en una grieta que encontramos en el mercado, y es que cuando tú miras, por ejemplo, la oferta de cursos en línea que hay en el mundo, es enorme, es grandísima, pero un altísimo porcentaje de ellas, por no decir casi toda, está estructurada de manera que hay una barrera gigantesca que es la barrera del idioma. Entonces, si yo soy un ciudadano mexicano no bilingüe, no hablo inglés, y tengo la aspiración de tener un certificado norteamericano, británico, australiano, pues muy seguramente, si lo miro estrictamente desde el punto de vista económico, lo voy a poder hacer, porque hoy en día se consiguen los cursos muy económicos, incluso algunos gratis, entre comillas, que luego no lo son, pero bueno, se venden como gratis, pero siempre voy a llevarme el golpe contra la pared cuando llego al idioma, porque lógicamente yo mañana me matriculo en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, no tengo ningún problema, pero por supuesto los cursos se dictan en inglés. Y eso en Latinoamérica y en España es un problema enorme, porque las tasas de bilingüismo no están. Nosotros lo que quisimos hacer fue decir, bueno, tenemos que ser capaces de salir al mercado con una oferta de cursos dictados en español, pero certificados desde Norteamérica. De manera que eso le genere a esas personas una oferta de valor, un impacto en sus currículums que les permita salir al mercado y competir de una forma distinta. Y lo hicimos. Entonces, con eso, pues vamos despacito, vamos ahora en un paquete de 30 cursos, vamos, lógicamente, creando muchos más. Crear un curso tampoco se hace en 2 días, ¿sí? Entonces, todo eso requiere un tiempito, pero la idea nuestra es siempre tener una alternativa donde queremos fusionar esos dos mundos y que el idioma no sea la barrera. Entonces, hay docentes mexicanos, colombianos, españoles, argentinos, y los cursos pues son todos muy enfocados al mundo empresarial y muy aplicables. Es decir, lo puede tomar, por ejemplo, un curso de, no sé, redes sociales para negocios. Lo toma no sé, un asesor financiero independiente, como lo toma un asesor comercial de una fabricadora de carnes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, aplica muy bien a cualquiera de los dos. Con ello salimos al mercado. En el primer año tuvimos 1.200 estudiantes, una respuesta fantástica.
En este año vamos también creciendo muy bien y ahí queremos seguir posicionándonos como una alternativa de capacitación en español, con certificación norteamericana y a unos precios muy, muy, muy al alcance de todo el mundo. Además de que, paralelamente, pues siempre estamos generando contenido de valor con esas charlas, con esas entrevistas, con esos webinars, o como queramos llamarle, que estamos publicando casi que semanalmente para que las personas entren a nuestras redes sociales, los puedan ver, los puedan tomar como una fuente de conocimiento sin costo que aportamos cada día. No me queda más que agradecerte por esta plática. Bueno, y aparte que nos hayas compartido ese tema con esta congruencia, con todos estos años que llevas tú ya recorridos de, pues, de la educación, de conocer bien y bueno, también que compartes pues como toda esta experiencia, ¿no? Que no te la guardas para que otros puedan también aprovecharla y para que las personas también puedan pues lidiar mejor con esto pues, en esta etapa de vida, ¿no? Y además pues tú fusionas tus conocimientos de lo que viviste en Europa, de lo que vives en Colombia, de lo que conoces de Estados Unidos y bueno, y con todo el intercambio que tienes con tantas personas que te conocen en todo el mundo. Y hay otra cosa, ¿sabes? Yo pues he tenido el placer de viajar bastante a Latinoamérica. En México he estado 2 veces, he estado en el DF, he estado en Querétaro, tengo grandes amigos allá. Y otro de los grandes temas a tener en cuenta es que hay que entender que no todos los países piensan igual. No todos los países van al mismo ritmo. Y, por ejemplo, yo tengo un hermano menor que se fue a trabajar a Alemania. En el proceso de entrevistarlo y ese tipo de cosas, nunca, María de los Ángeles, nunca le pidieron un currículum. Solamente le pidieron acceso a sus redes sociales. Entonces, fíjate, tú eso lo trasladas a Latinoamérica, donde todavía es muy tradicional, donde tú tienes que llevar la carpetita con el currículum, donde, por ejemplo, tú en Europa, si tú presentas un currículum de más de 2 hojas, te lo rechazan automáticamente sin leerlo. En Latinoamérica todavía se ven currículums de 10, 12, 15, 20 hojas. Entonces, eso está bien. O sea, no lo estoy diciendo a modo de crítica, ni mucho menos. Hay que entender cómo cada país piensa. Sí. Entonces, los cambios que se puedan dar, los ajustes que pueda haber en el mundo de aquí en adelante, tampoco van a ser los mismos en todas partes. Los países van a ir a su ritmo dependiendo de sus creencias, de su cultura, de su idiosincrasia, y eso hay que entenderlo así. Entonces, también pretender que todo el planeta va a cambiar en el 1 de noviembre del 2020 es una utopía que no es cierta, porque si fuese así, el mundo no sería tan desigual. Muy buena reflexión. Si todos fuéramos al mismo ritmo, pues no habría las desigualdades que hay en el planeta, que las hay y muy grandes además. Entonces, hay que también entender. Yo, por ejemplo, lo he visto, a cada país que vas, pues sí hay muchos temas en común, por supuesto, pero cada país tiene su toque, tiene su pincelazo típico de su cultura y de su forma de pensar. Y o aprendes a jugar esa partida de esa forma, o estás fuera. Entonces, en este caso va a pasar exactamente lo mismo. México va a avanzar en sus cosas de una manera, Colombia de otra, Argentina de otra, España de otra, Australia pues, ya está del otro lado, Nueva Zelanda ya demostró muchas cosas, y así es el mundo. Entonces, pensar en que de repente chasqueamos los dedos y todo el planeta cambia de golpe, no sucede así. Nunca ha sucedido así, ni va a suceder así. Repito, si todo fuera así, el mundo no sería tan desigual. Tienes toda la razón. Pues creo que es muy buena conclusión para este tema. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido este tiempo. Y a ti que nos ves en el podcast, te agradezco que hayas visto una entrevista más. Nos vemos pronto.